Amados hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, Dios les guarde en este maravilloso domingo de septiembre. Ya estamos en septiembre, hermanos. Y no va a haber fiestas patrias. Bien, creo que hoy estamos viendo la magnitud de cómo nos vino a cambiar la vida toda esta pandemia, hermanos, pero peores cosas van a suceder y nosotros estamos confiando en que no vamos a estar ahí. Estamos confiando en la gracia de nuestro Dios y como hemos platicado y sustentado, creemos que la iglesia será arrebatada en un abrir y cerrar de ojos, como dice la Escritura, que dos estarán en el campo y uno será tomado y otro será dejado, y así hay varios ejemplos, hermanos. Y que estamos confiando plenamente en que el Señor volverá por su iglesia como lo prometió cuando dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque se va a tomar a su iglesia, hermanos, a su novia, con la que se desposará en las famosas bodas del Cordero, hermanos, que leemos más adelante en el libro de Apocalipsis. Pues vamos a continuar, hermanos, un tercer domingo. Y tal vez usted, hermano, dirá: ¿por qué un tercer domingo o por qué 3 domingos para la Odisea? Hermanos, si realmente la Odisea es la iglesia de los últimos tiempos, como algunos dicen, acomodan el concepto de que es la séptima iglesia, este es el séptimo sello, este es el séptimo candelero, y entonces pues es la de los últimos tiempos. Vamos a tomarnos un poco de eso, hermanos, y pensar: efectivamente, esta es la iglesia de hoy. Y podemos tomarnos sin ningún problema, hermanos, porque toda la palabra que es útil y que es eficaz, que es como esa espada que traspasa, pues es para nosotros, para su iglesia, en todo tiempo. Así que no tengo mayor problema en pensar que esta carta es para la iglesia de este tiempo, porque, hermano, la escritura es para nosotros en todo tiempo. Pero si queremos abordar un poquito y decir, bueno, esto es lo que el Señor nos está diciendo, hermanos, pues ya encontramos entonces que el Señor está viendo que la iglesia del siglo XXI, es decir, nosotros, pues estamos realmente en un estado deplorable. Por eso decíamos que al principio ni siquiera les encuentra algo en cuál alabarlos, mientras a todo mundo les decía: pero tengo esto que alabarte, o tengo esto que reconocer de ti, o tengo esto. No, hermanos, aquí solamente encontramos puros pues palazos de nuestro Señor, hermanos. Y la verdad es que, como decía aquella persona, ¿se lo merecía o no se lo merecía? Y la verdad, hermanos, es que cuando vemos vidas en las congregaciones, y ahí nos incluimos nosotros, no crean que estoy pensando en ustedes, hermanos, nos incluimos todos, pues encontramos iglesias con poco compromiso, hermanos con poco compromiso, hermanos que le pueden decir a uno utilizando la misma palabra: oye, hermano, y no lo vimos, ya tiene 2 o 3 domingos que no lo vemos, y nos dicen: es que tenía un compromiso, y ya, eso fue. Y hermanos, pues a veces nuestros pastores nos tienen que estar regañando y nos tienen que estar recordando: pues también con Jesús tenías un compromiso. No sé qué hiciste, pero tu compromiso fue mayor con este mundo que con Jesús. Wow. Y pues tiene razón, hermanos. Yo creo por eso el Señor es tan duro. Ya les dijo: ciegos, miserables, desventurados, pobres, etcétera. Pero ahora les empieza a dar, hermanos, eh, nuevamente, no solamente dice el problema, sino que también está dando la solución. Y por eso decíamos hace 8 días que el Señor les decía: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, que de mí compres lo que es verdadero. Y ahora, hermanos, pues vamos a entrar a otro tema también de lo que el Señor está otorgando. Terminamos hace 8 días con el texto que decía: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y hermanos, yo le invito a que este domingo nuevamente pongamos nuestra vista en las cosas de arriba, para que esta palabra, hermanos, que hoy estamos compartiendo, llegue a sus corazones. Pongamos la mira en las cosas de arriba siempre.
Así que con el favor de Dios, hermanos, vamos a continuar. Que Dios bendiga esta palabra y Dios bendiga lo que vamos a estar leyendo. Muy bien, hermanos. Terminamos en el texto o iniciamos en el texto donde dice, y vestiduras blancas para vestirte. Te aconsejo que de mí compres oro fino, refinado y vestiduras blancas. También cómpralas de mí. Habíamos dicho, hermanos, en el principio hace 2 domingos, que la Odisea era muy famosa por la tela que bordaban allá, hermanos, por la ropa de lana negra, que era muy preciada en aquellos entonces porque era una lana muy fina, pero era de color negro, hermanos, y esto hacía que fuera más cara. Y en contraste a esto les dice, olvídate de tus vestiduras de lana negra y yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas. Hermanos, cuánto énfasis hacemos muchas veces a nuestra ropa, ¿verdad? Queremos llegar siempre bien vestidos, bien arreglados, bien puestos, hermanos. Y, y dice el Señor, olvídate de todo eso. Y yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. El Señor pudo decir solamente y no se descubra tu desnudez, pero no, hermanos, le añade la palabra la vergüenza. Pone un adjetivo calificativo fuerte, hermanos. Deberías de saber la vergüenza que portas en tu vida. Esa es la que deberías de cambiar. No importa la ropa que traigas, no importa cómo te vistas, lo que verdaderamente deberías hacer es cambia esas ropas por vestiduras blancas para que ya no se vea la vergüenza que das y que le damos al Señor de tu desnudez. Wow, hermanos. Qué palabra fuerte, ¿no? El Señor tener que decirnos, no se descubra tu vergüenza. Y la verdad, hermanos, que todos tenemos algo de que avergonzarnos delante de Dios. Todos tenemos algo, hermanos. Yo no he conocido en estos más de 40 años que conozco el Evangelio, hermanos, que alguien no tenga algo de que avergonzarse. Y esto no es para consolar, hermanos, decir, bueno, pues qué bueno, pues todos fuimos. No, más bien eso es para exhortarnos. Le hemos fallado al Señor. Y dice el Señor, te aconsejo que de mí compres. Obviamente no se está refiriendo, hermanos, a que lleguemos como ciertos grupos que llegan a sus reuniones vestidos de blanco. Aunque usted no lo crea, hay congregaciones que llegan vestidos de blanco. Y piensan que con eso, hermanos, pues ya la hicimos, ¿no? El Señor está viendo una congregación con vestiduras blancas. Pues hermanos, yo recuerdo en mi adolescencia, en algunos cultos de resurrección, que muchos hermanos llegaban de blanco. A mí se me hacía bonito en mi juventud cuando conocía poco de la palabra de Dios. Y decía, wow, pues sí, blanco, que significa, hermanos, la pureza de nuestro Señor. Pero no, hermanos, el Señor no se refiere a las vestiduras literales, se refiere a ser revestidos de Cristo. Si no, busquen por ahí Gálatas 3:27, hermanos. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, verso 27. Dice así, hermanos, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estás revestido, hermano. Si es que habéis sido bautizado en Él. Y no está hablando, hermanos, del bautismo, de haber bajado a las aguas. Está hablando, hermanos, de haber sido bautizados con el Espíritu Santo de la promesa. Y como dice la Escritura, desde el momento en que creíste. No 2, 3 meses después, no un año después, no cuando alguien pasó por ahí, no. Desde el momento en que creíste. Así lo dice la Escritura, hermanos.
Yo sé que esto no les gusta a muchos hermanos que lo diga de esta manera, pero hermanos, así dice la Escritura, que recibimos el Espíritu Santo en las promesas del momento en que creímos. Y dice Gálatas 3:27, acuérdense que ahora que estábamos estudiando Gálatas, lo que estaba tratando de hacer Pablo es decirle a todos los maestros de la ley, olvídense de su ley. Cristo es el único camino, Cristo es la verdad. Y entonces por eso les dice, pues no sé tú qué creas, yo sé que quieres ser casi judío, sin serlo, pero una cosa sí te puedo decir, todos los que han sido bautizados en el Señor, de Cristo están revestidos. ¿Por qué es interesante esto, hermanos? Porque fíjese usted, podemos llegar con las mejores ropas, ropas bonitas, agradables, siguiendo el juego de este mundo que dice como te ven, te tratan. Y entonces nos superarreglamos, ¿verdad? Cuando vamos a algún lugar de cierta relevancia, pues nos ponemos nuestro trajecito, nuestra corbata en estos tiempos pasados que podíamos ponernos corbata, nuestros mejores zapatos, nos boleábamos, todo lo demás. Pero hermanos, déjenme decirle algo. Una ropa bonita no cubre delante de Dios y tampoco muchas veces delante de su iglesia una conducta irascible, una forma de conducirse mezquinamente, hermanos que son sarcásticos, otros que son amargados, otros que lloran de todo, otros que piensan que el Señor les ha hecho todo, pero se visten muy bonito. Y el Señor dice, no, no me interesa cómo vistas, quiero que vistas vestiduras blancas que yo te voy a dar o que ya te di. Así que hermano, usted y yo tenemos ya esas vestiduras blancas si hemos recibido a Cristo, si hemos sido bautizados en el Señor. Y lo único que a veces hacemos con esas vestiduras blancas es seguirlas manchando con todo lo que hacemos. Así que si nuestra conducta, hermanos, es irascible, mezquina, sarcástica, amargada, frustrada, y todavía si le queremos echar la culpa al Señor o a la congregación, estamos equivocados, hermanos. De Cristo estamos revestidos. Pero dice a Gálatas, porque todos los que habéis sido bautizados. Y más adelante dice, si es cierto que en verdad lo recibiste. Eso es lo interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que vivamos vestidos de esto. ¿Se acuerdan de la parábola de la boda del rey? Allá en Mateo 22, hermanos, el verso 11, dice, y entró el rey para ver a los convidados. Y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Estoy en Mateo 22, verso 11. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Verso 12. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, aquí la enseñanza es simple pero importante. A las bodas del Cordero nadie puede entrar si no está vestido de boda. Y la única manera de estar vestido de boda, hermanos, es haber estado revestido de Cristo. Y aquí entonces empieza a darnos sentido, hermanos, cuando el Señor dice que se van a presentar delante de Él y va a apartar a unos y va a apartar a otros y a uno les va a decir, ustedes no vienen vestidos para boda. Vienen vestidos a lo mejor sí con ropa muy elegante, pero no revestidos de mí. Nunca los conocí. Señor, pero yo iba a tal congregación. Señor, pero yo hice este ministerio. No te conocí. Tienes que venir vestido para la boda.
Y la única manera de llegar vestido para la boda es estar revestidos de Cristo. En la Odisea necesitaban, hermanos, vestiduras blancas para que no se descubriera la vergüenza de la desnudez. Así que, hermano, no te preocupes tanto en qué te vas a poner para el próximo domingo. Preocúpate tanto en que vayas revestido de Cristo. Después les dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Se acuerdan que dijimos? Ahí en la Odisea, hermanos, habían inventado el famoso colirio. Yo recuerdo cuando era niño, no se oye, hermanos, porque pues ya no me mandan a la farmacia. Pero había un colirio de yemo. No sé si todavía exista, pero si usted ya tiene unos pocos años más, pues recordará ese famoso colirio yemo. Y ahí, hermanos, en la Odisea habían hecho ese colirio que era muy bueno para los ojos, hermanos, que era muy bueno para los que viajaban y pasaban el desierto, hermanos, las arenas les entraban en los ojos y entonces compraban ese famoso colirio y le dice, y unge tus ojos con eso que tú tienes, con eso que tú fabricas, para que veas. En otras palabras, hermano, le está diciendo, el verdadero discernimiento viene a través del Espíritu Santo, no de tus ojos, porque no andamos por vistas, dice la Escritura, sino por fe, no por vistas, hermanos. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es la tristeza de la iglesia del siglo XXI? Quieren ver. Va a venir el hermano que hace milagros de esto. Va a venir el hermano que hace otros milagros. Van a venir esos hermanos y vas a ver cómo te vas a retorcer. Ah, ahora sí creo. Porque ya vi que ese está tirado. Ahora sí creo porque ya, hermano, por fe andamos. No por vista. Y hoy la iglesia del siglo XXI hace demasiado énfasis, hermanos, a lo que se ve. ¿Cuántos cultos bonitos, hermanos? Porque no podemos decir que son feos, son bonitos. Y pasa esto y una coreografía y de momento corren unas banderas y de momento salen algunos vestidos de cierta forma y otros hacen esto y ¡wow! Parece uno que está en un foro de televisión, hermanos. ¿Es malo? No. Lo que es malo es no estar revestido de Cristo y no discernir, no con la vista, sino con el Espíritu Santo. ¿Qué acaso Jesús no dijo, Juan 9:39, dijo Jesús, Juan 9:39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados, los que dicen que ven, sean cegados. Yo he venido a este mundo para que los que no ven, vean. Y lo que está esperando el Señor en manos de su iglesia es que vea lo que está pasando, lo que está sucediendo, el cómo estamos viviendo, a qué se le da importancia, a qué cosas hemos olvidado, qué cosas hemos dejado, hermanos, y en dónde nos hemos enfrascado. Y la mayoría de las iglesias, hermanos, no se enfrascan en las cosas del Señor. Necesitaban el colirio, hermanos, para que pudieran ver todo lo bello y todo lo hermoso y todo lo que es de valor eterno que solo se encuentra en Cristo. Ojalá, hermanos, la dedicación que le ponemos a veces a nuestras casas para arreglarlas, que no digo que sea malo, la dedicación que le ponemos para limpiar nuestro coche, para pulirlo y traerlo bonito, la dedicación que le damos a hacer algunos enseres para que nos lo pongamos, hermanos. Ojalá que la dedicación al Señor sea superior a todo eso, hermano. ¿Está discerniendo, hermanos, lo que la palabra le está diciendo a la iglesia del siglo XXI? Es decir, a nosotros. Hasta aquí, hermanos, haciendo un pequeño resumen, diríamos que todo lo que el hombre necesita
Lo que la iglesia del Señor necesita, hermanos, primero, riquezas divinas, compra de mí oro. Segundo, vestiduras blancas, para que cubras tu desnudez, compra de mí vestiduras blancas. Y una vista espiritual para nuestra ceguera. Podemos resumir todos los textos anteriores en estas tres cosas, hermanos. Lo que verdaderamente vale es esa riqueza divina. Las de este mundo, hermanos, se quedan. Y a veces a los hijos no les dejamos una bendición, les dejamos una maldición. Se empiezan a pelear por lo poquito que se quedó. Hay familias que no se hablan. Yo tengo un hermano que su familia se dejaron de hablar porque una de las hijas se quedó con un microdepartamento que pensaban o que decían que debería ser de todos, hermanos. Y digo un microdepartamento, son esos departamentos chiquitititos. Y bueno, hermanos, hoy con toda tristeza a esa persona la dan por muerta. ¿Por qué? Porque ya nadie le habla y ya casi se juramentaron como hicieron con el apóstol Pablo, ¿verdad? Que el que le hablara, cuidado. Entonces, hermanos, si los padres habían dejado un microdepartamento como una bendición, se volvió una maldición. Porque ahora ya no pueden, ya no tienen a esa hermana. Ya se acabó. Lo que importa son otras cosas, hermanos. Esas riquezas divinas. Hermano Javier, entonces tener dinero es malo. No, para nada, hermanos. Dios bendice a cada quien. Y escúcheme, hermano. Dios bendice a cada quien conforme lo sepa administrar para bien. Porque a veces las riquezas echan a perder. A veces las riquezas son utilizadas para hacer solamente lo malo. Y Dios dice, ¿para qué te doy más? ¿Qué no dijo que el que es sabio, el que es leal, el que ha sabido ser fiel en lo poco, en mucho lo pondrá? Porque a veces, hermanos, aún en lo poquito, ni siquiera eso sabemos, hermanos, administrar. Seguimos leyendo, hermanos. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si eres mi hijo, te va a tocar. Nosotros lo hacemos en casa, hermanos. ¿Cómo queremos educar a nuestros hijos? ¿Los dejamos hacer lo que quieran? No, ¿verdad? ¿Dejamos que tiren y que hagan lo que quieran? No. Bueno, sí hay algunos hermanos que así son, pero no es lo correcto, hermanos. Y el Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, no a los que son mis hijos. Fíjense, aquí abunda más, a los que amo. ¡Wow! Porque el Señor podía decir simplemente, yo soy tu Salvador y punto. Me caigas bien o me caigas mal. No, nos amó. Y fácil viene a la mente, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y Cristo dice, a los que amo, castigo. Y si la iglesia, hermanos, ojo, si la iglesia no quiere aplicar la disciplina, porque hay iglesias que no quieren aplicar disciplina, no se atreven a decirle a alguien, estás mal, hermano, porque se vaya a ofender y se vaya. Porque hoy somos así tan sensibles, nos parecemos a los de la Odisea. No me digas nada, no me digas nada, mejor ámame. Y hasta de broma dicen algunos, ¿verdad? A mí no me tienes que comprender, ámame como soy. Y se oye bonito, ámame como soy. Si de verdad me amas, ámame como soy. Se oye bonito, hermanos, pero no es así la palabra de Dios. No es te voy a amar como tú quieres ser. Te voy a amar, pero tienes que ser como el Señor quiere que seas. Porque si no, hermanos, entonces cada quien haríamos lo que quisiéramos. Yo siempre les pongo de ejemplo, si hubiésemos echado volados o botado, y yo lo veo con mis hijos, eran 3 cuando eran pequeños,
y hubiésemos votado qué comer todos los días, por amor a ellos, hermano, todos los días hubiésemos comido pizza, hamburguesas o tacos. No sé cómo estarían sus vidas, hermanos, comiendo solamente hamburguesas, tacos y pizza y refresco. Por eso, hermanos, el Señor dice, si tú no quieres ejercer la disciplina, yo la voy a ejercer. Y un ejemplo bien sencillo, hermanos, está en 1 Corintios, capítulo 11. Sí, allá cuando se está ministrando la cena del Señor y Pablo está dando la instrucción de cómo debe de celebrarse y cómo ministrarse, hermanos. Y por eso termina diciendo en el verso 28, 1 Corintios, capítulo 11, verso 28, dice, por tanto, pruébese cada uno así mismo. No está diciendo, hermano, juzga o ve a tu hermano, olvídese de eso. Pruébate tú mismo. Tú mismo, que tú sí te conoces. A lo mejor ni tu esposa o tu esposo, o tus hijos o tus padres te conocen como de a de veras eres. Y por eso el Señor dice, pruébate a ti mismo. No está diciendo evalúate, dice pruébate. Y probarse es una cosa. Pensar de sí mismo es otra cosa. Y dice, no, aquí pruébate. Pruébase cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, y no es que si me enojé en la mañana, ya se ha explicado muchas veces esto, hermano. No es si me peleé en la mañana con mi señora y ya llegamos al templo, ahí medios enojados, porque en el camino me dijo, le dije, refunfuñamos, y es la cena del Señor y no la tomo, porque no la voy a tomar indignamente. No, hermano, no es eso. No es porque se haya peleado, porque si es así, hermanos, hermanos pastores, ya no la ministre. Porque honestamente, pues una noche antes nos peleamos o nos dijimos, o pensamos mal, o vimos mal. No, se está refiriendo a algo totalmente distinto. Probarse, ¿estoy en Cristo? ¿Estoy en Cristo? ¿Soy de Cristo? Porque si no, entonces sí se come el pan y se bebe la copa indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo. Mi discernimiento es, Cristo vino a morir por mí. Por eso, hermanos, hemos estado mencionando tantos domingos vuestro racional culto, discernir el cuerpo del Señor. Porque ¿qué fue lo que entregó? Pues su cuerpo, su vida. ¿Qué fue lo que murió? Ese cuerpo, hermanos. ¿Qué fue lo que estuvo clavado en la cruz? Ese cuerpo. Ese cuerpo no se debe de dejar de discernirlo correctamente. Porque si no, entonces dice la Escritura, juicio come y bebe para sí. ¿Usted cree que tomar el panecito o la copita y tomarla porque vengo enojado, estoy no discerniendo el cuerpo de Cristo y estoy comiendo y bebiendo juicio? No, hermano. No nos fijemos en las cosas de arriba, vamos a lo profundo. No está diciendo eso. ¿Cuántas congregaciones se acaba la cena del Señor? Se queda ahí el jugo de la uva, se quedan las galletas, y van nuestros niños y se las comen y se las avientan. Y podemos decir, uy, no, si ya. No, hermano. Esos son simplemente elementos que representan algo en el momento que estamos en la cena del Señor. Terminó la cena del Señor, man, si ese jugo sigue siendo jugo. Y esos panecitos o esas galletitas siguen siendo lo mismo. Aquí está hablando de algo más profundo. Tu discernimiento espiritual para entender que el cuerpo de Cristo fue entregado por ti. Y si quieres vivir una vida que no es de Cristo, pero haciendo las cosas de Cristo, ahí es cuando estás comiendo y bebiendo juicio. Porque sabes perfectamente que no eres cristiano, pero te gusta jugar a la iglesita. Y entonces el Señor sí aplica disciplina. Y por eso dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya hasta se murieron. Y muchos duermen. Si pues
nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si tuviéramos un verdadero autoexamen, examinándonos profundamente, entonces no seríamos juzgados. ¿De quién? De Dios, hermanos, ¿eh? Porque aquí el único que puede juzgar es Dios. No, aquí no está hablando de que se juzgan los demás hermanitos. No habla de eso. Él está diciendo del Señor. Porque ¿para quién vamos a comer o beber juicio? Pues para Dios. ¿Quién es el que nos va a probar? Pues Dios. Es cierto que somos su cuerpo, es cierto que somos su iglesia, pero no nos ha dado facultad, hermano, a usted ni a mí, de ser jueces de nadie. Él es el que juzga. Él es el que condena, dice la Escritura textualmente, hermanos. Así que si hay castigo, entonces hay manifestación de amor y de la misericordia del Señor. Exactamente lo mismo, hermanos, como con nuestros niños. ¿Por qué los disciplinamos? Porque los amamos. No sé si a usted le pasaba, pero a mí una que otra vez me llegó a pasar con mis hijos cuando estaban chiquitos. Los llevábamos a vacunar y querían chantajearnos y decirnos, oye, si me quieres, que no me vacune. No, hermanos. Por eso dice Hebreos 12, hermanos, y habéis olvidado la exhortación que como a hijo se os dirigen. Y casi va terminando y dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. El mal, hermanos, el mal fundamental de la Odisea y de la iglesia de este tiempo es la tibieza espiritual. Analícelo y va a ver que sí. Es la tibieza espiritual. Vamos, pues sí, vamos. ¿Tocas? Sí, toco. ¿Ayudas? Sí, ayudo. ¿Por qué no viniste? Oh, es que me vieron feo. Ah, vaya. Te vieron feo. Al Señor lo vieron peor. Y aún así se entregó por ti y por mí. Bendito sea nuestro Dios por eso. Termina siendo una exhortación, hermanos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto refleja, hermanos, ya una situación crítica. Ya era una circunstancia realmente grave, hermanos. Porque habíamos leído en Apocalipsis 1, cuando decía Juan, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, ¿recuerdan? Y vi 7 candeleros de oro, y en medio de las 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. En Apocalipsis capítulo 1 está diciendo, nuestro Señor Jesucristo estaba en medio de los 7 candeleros. Y más adelante dice que esos 7 candeleros eran las iglesias, hermanos. Y aquí ya dice que el Señor ya no está en medio. Aquí, ojo, dice el Señor a través de su escritura que Él estaba afuera. ¿Cómo ve, hermano? El Señor estaba afuera. ¿Cómo le hizo la iglesia del siglo XXI para dejar fuera al Señor? ¿Cómo le hizo la iglesia del siglo XXI para que el Señor ya no esté en medio? Y dice, si alguno, no dice si todos, no dice si la iglesia, no, si alguno. ¿Por qué, hermanos? Hasta este momento el Señor se había estado dirigiendo a todos como una iglesia, a todos, a toda la asamblea, a todo el grupo, pero ahora cambia y dice, si alguno, porque la conversión es una cuestión personal. Cristo te vino a buscar a ti en persona, a ti. Cierto que partimos, hermanos, y estamos tomados de la promesa de cree tú en el Señor Jesucristo, serán salvos tú y tu casa.
Pero hermanos, la conversión es una cuestión personal. Y si tú me escuchas, y hermano, yo le invito a que esté analizando su vida y que haya un discernimiento espiritual. Y el Señor dice, si alguno oye mi voz, si tú oyes mi voz, y después de un discernimiento puedes ver que no eres mi hijo, porque por sus frutos los conoceréis, decíamos hace 8 días. Entraré a él y cenaré con él. Porque el que no tenga vestidos de boda no va a entrar a la cena. Y por eso dice, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta. Una conversión personal. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice el Señor. Un verdadero anticipo, hermanos, del banquete celestial. Y va terminando, hermanos, con una promesa para el que venciere. Aquí no es para el que creyere, no es para el que hiciere, no es para el que comprare, sino dice en el verso 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén, hermanos. Cristo venció al pecado y está sentado en el trono. ¿Cuándo venció al pecado? Cuando Satanás se acercó y le dijo, mira todos los reinos del mundo, todos te los daré si tan solo postrado me adorares. Por supuesto que el Señor con la palabra, que es la única manera de defendernos del enemigo, con la palabra, le dijo, olvídate, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, así está escrito. Él le pudo haber dicho lo que fuera, era el Hijo de Dios, era Dios mismo, pero no, usó la bendita palabra del Señor, porque la manera de atacar al enemigo, otra vez hermanos, es con la Escritura. Yo sé que a todos nos gusta esa frase que muchos predicadores nos dicen a cada rato, cada vez que Satanás te quiera recordar tu pasado, tú recuérdale su futuro y nos sentimos contentos y nos reímos. Hermanos, si quiere y si está en una lucha de a de veras con el enemigo, la manera de salir victorioso y de ganar es con esto, hermanos, con la palabra, como hizo el Señor Jesús. Satanás pues lo trató de atacar con la misma palabra, pero el Señor le respondía con la palabra. En ese evento, hermanos, cuando le dice, aquí están todos los reinos, prácticamente el Señor está diciendo, si tener el mundo debajo de mis pies implica decirle no al Señor, como diría mi pastor Anderson, no, gracias. Él es gringo, su español es entrecortado, y dice, cada vez que viene alguien a enseñarme o a manifestar o algo que el enemigo me dice, yo le digo, no, gracias. Y exactamente, hermanos, no, gracias. Ese es un verdadero ejemplo, hermanos, de cómo tratar al enemigo y decirle al Señor tu Dios, al Señor mi Dios, a Él solo serviré. Y hermanos, qué promesa tan enorme y tan importante. Si eres capaz de vencer, iglesia del siglo XXI, iglesia que has perdido el rumbo, si eres capaz de vencer, te traigo una gran promesa. Te voy a sentar conmigo en mi trono. Voy a compartir contigo las riquezas espirituales que solamente tenemos del Señor. Desde esa posición de honor, de suprema alabanza, hermanos, Él quiere que nos sentemos. Primera de Juan 5:5. Primera de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree
que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo vamos a vencer, hermanos, a este mundo? Creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, pero creyendo en nuestro corazón. Para que Jesús no esté fuera, sino Jesús esté dentro de nuestras vidas. No importa si estamos rodeados de Jesús. Podrían aplicarnos el nunca te conocí. Duro, hermanos, duro. Tener que llegar a la presencia del Señor y que nos diga en ese juicio, porque el que no tenga a Cristo en su corazón va a estar en el juicio del gran trono blanco. Y ahí les diga, a ver, Juanito Pérez, Señor, yo, miembro de tu iglesia y fundador, y nunca te conocí. Y por eso, hermanos, hoy en esta carta se hace más relevante el final. El que tiene oído, no oídos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Concluye así, dice a las iglesias. ¿Tienes oído, hermano? ¿Todavía tienes oído? ¿Todavía alcanzas a escuchar la voz del Señor? Esta iglesia de este siglo XXI, hermanos, ¿todavía alcanza a escuchar la voz del Señor? Fíjense que, hermanos, para ir concluyendo, que la iglesia en la Odisea reflejaba pues una parte importante del cristianismo del siglo XXI. Hay iglesias muy respetables, pero muy superficiales y anémicas. Los miembros de las iglesias hoy se emocionan con los partidos de fútbol, de béisbol, de básquet, con el cine, con las obras de teatro, con la política, hermanos. Nos podemos echar unas discusiones de 3 o 4 horas, ¿verdad? Si el señor que está hoy conduciendo al país lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, y tenemos gente acérrima que lo hace muy mal y gente acérrima que le dice lo está haciendo muy bien, y entonces hay una pasión. Pero cuando hablan de Cristo, hermanos, sí. Una iglesia que ya no quiere crecer en el conocimiento y en la gracia, hermanos. Ya no le interesa. Hemos quitado las escuelas dominicales de hace tiempo, los estudios bíblicos de hace tiempo, para hacer puros cultos. Y siempre digo de broma, 2 horas de alabanza, 5 minutos de una oración, 30 minutos de la predicación y ya te están correteando, y otra hora de alabanza para que los hermanos se vayan contentísimos y regresen. ¿Y la doctrina? ¿Y la enseñanza? Encontré esta frase, hermanos, que me gustó. Hoy los cristianos del siglo XXI ya no defienden la doctrina bíblica porque no la conocen. ¡Wow! Hoy la iglesia del Señor, hermanos, los cristianos de este tiempo ya no defienden la doctrina bíblica, tristemente porque no la conocen. ¿Tú qué crees de esto? Y casi contestamos, hermanos, como en el libro de Hechos, cuando le dijeron a algunos, ¿y recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Y aquellos hombres tuvieron que decir con toda tristeza, ni siquiera sabíamos que existía Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros vamos hoy a luchar por la auténtica y genuina fe de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo vamos a luchar por una doctrina bíblica, hermanos, si no la conocemos? Pero pregúntenme cuántas alabanzas sé, cuántos conozco, a cuántos congresos he ido, a cuántos retiros, y de todos ellos regreso sin conocer nada de Biblia. De cosas bonitas, sí, hermanos, muy bonitas, agradables. Fíjense, para ir concluyendo ya, como les decía hace ratito, hoy tenemos iglesias perfectas en su organización,
en sus programas. Hay iglesias muy grandotas que tienen totalmente definido, hermanos, todo, todo. Y alguien dijo que funcionan muy bien, hasta sin el Señor Jesús. Funcionan muy bien hasta sin el Señor Jesús. Y hasta se pelean, hermanos, por ciertos cargos. Estuve en una congregación, a lo mejor la hermanita Claudia, si me está escuchando hoy, recordará la Iglesia Universal de Cristo, que no es la de los la de los eh, brasileños. Bueno, hermanos, en una sesión, escúcheme bien, una sesión de miembros, una reunión de miembros, le echaron candado a la puerta para que nadie entrara ni saliera. ¡Wow! Y hasta chipotes hubo en la iglesia de Cristo. Hay iglesias que funcionan muy bien, repito, hasta sin Cristo. Tú haces esto, hermano, tú que cantas bonito haces esto, tú tocas bien, haces esto, tú predicas bien, tú sabes cómo hablar, haces el otro, tú sabes bien cómo recoger la ofrenda, hasta pones cara de tristeza. No va a dar, hermano. No, hermano. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Y hoy pareciera, hermanos, perdón, me mandaron un micrófono. Muchas gracias, hermanos. Nada más que no escogieron bien al mensajero. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir de la iglesia de la Odisea? Es la iglesia del siglo XXI, es la iglesia del siglo XXI. Y tiene todas estas carencias. Le faltan esas tres cosas importantes que dijimos a mediados de la aplicación de hoy. Riqueza espiritual, vestiduras blancas y una doctrina verdadera para ver bien. Cuando hay esas tres cosas, entonces hay una gran iglesia. Y termino, hermanos, pensando en lo que dice el Señor. Si alguno oye mi voz, hermano, haga una reflexión de su vida. No, es que yo ya hasta me bauticé. ¿Y qué? Es que yo ya hasta fui ministro de quién sabe qué. ¿Y qué? No me digas los cargos o las actividades que han hecho. Dime si tu corazón es nuevo o sigue siendo el viejo hombre que está ahí. Había un canto hermoso, hermanos, hace tiempo que decía, o deja que el Espíritu de Dios, la canción del Espíritu, a ver si nuestro pastor al final del culto alcanza a buscárnosla y nos la pone, que decía, o deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, para que satisfaga hoy todas tus necesidades. Ese espíritu del Señor está en tu corazón. Tú te conoces, y por eso dice esta carta, examínense, a ustedes mismos y vean si son de Cristo. La iglesia de la Odisea, la iglesia del siglo XXI, tiene que examinarse. No es que nosotros hasta echamos fuera demonios. Pues dice la Escritura que sí, que otros también echaban fuera demonios y ni siquiera eran cristianos. Es que nosotros hacemos prodigios. Pues sí. Vea usted cuántos gentes de otras religiones, y no me estoy refiriendo del cristianismo más, para que no estemos pensando en los de enfrente, que también van y pagan sus milagros en la India, en Japón, en China, que ni siquiera conocen de Jesús ni de Dios. También hay milagros. Y por eso el Señor dijo, cuando le dijeron, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les dijo, nunca, nunca te conocí.
Reflexiona, hermano, en esta mañana y piensa si el Señor verdaderamente te conoce. Señor, te amo, muchas gracias por habernos permitido estudiar estas cartas a las iglesias, hermano, a este Dios que tanta bendición han traído a nuestra vida. Señor, si nos estamos cayendo exactamente igual como en la iglesia del siglo XXI, totalmente alejados de ti y de tu enseñanza, ayúdanos, Señor, a enmendar el camino y ayúdanos, Señor, a buscar tu enseñanza bíblica con todo nuestro corazón. Gracias, mi Dios, por todo. Bendice a tu iglesia más que libertad. Bendice a nuestros pastores. Llénalos, Señor, de sabiduría para que nos enseñen una doctrina sana y correcta. Gracias, mi Dios, por todo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ya no quiero decirles cuándo nos vamos a ver, porque de momento nos dicen que ya y de momento nos dicen que no. Pero cuando nos veamos, con todo y coronavirus, hermanos, yo quiero darles un abrazo en el nombre del Señor. Alguien podrá decir, es medio imprudente, hermano Javier, y yo le voy a decir, sí. Pero de verdad que anhelo ver el rostro de muchos de ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Disfruten su domingo en el día del Señor. Hasta luego.